Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. pensamos en alguien y nos escribe. Estamos con un grupo de amigos y descubrimos que la mayoría tienen el mismo signo astrológico. Apostamos en un juego y la suerte todo el tiempo le cae a la misma persona. Nace un nuevo miembro de la familia y lo hace el mismo día que otro. Nos encontramos de casualidad con alguien y acaba convirtiéndose en una persona tremendamente significativa en nuestra vida. A veces, un descubrimiento fortuito cambia la historia. Eureka. Serendipia. La palabra azar proviene del árabe az-zar, que significa flor, porque una flor se empleaba como marca que daba la suerte en el juego de tabas. Por ello, llamamos azar a la perfumada flor del naranjo o del limonero. En la Lotería de Babilonia, Borges escribe: Como todos los hombres de Babilonia, he sido procónsul, como todos, esclavo. También he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Miren, a mi mano derecha le falta el índice. Miren, por este desgarrón de la capa se ve en mi estómago un tatuaje bermejo. En el crepúsculo del alba, en un sótano, he yugulado ante una piedra negra toros sagrados. Durante un año de la luna he sido declarado invisible. Gritaba y no me respondían. Robaba el pan y no me decapitaban. He conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre. Debo esa variedad casi atroz a una institución que otras repúblicas ignoran o que obra en ellas de modo imperfecto y secreto, la lotería. No he indagado su historia, sé que los magos no logran ponerse de acuerdo. ¿Qué es el azar? ¿Cuál es la probabilidad de que me toque la lotería y de tener mellizos? ¿Hay un orden oculto en lo que parece simple azar? ¿Qué papel juega la suerte en nuestro destino? ¿Lograremos hoy, aprendices de magos, ponernos de acuerdo? Para dialogar sobre estas y otras preguntas, hoy nos acompaña Airán Blancas. Airán Maseret Blancas Benítez es doctora en probabilidad y estadística por el CIMANT de Guanajuato. Ha realizado estancias de investigación en la Sorbona, en la Universidad Goethe de Frankfurt y en la Universidad de Stanford, entre otras. Es profesora del Departamento de Estadística del ITAM e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos. Su área de especialidad es justamente la estocástica. Bienvenida, Airán. Muchas gracias por la invitación. Pues nuestra primera pregunta, dificilísima, ¿qué es el azar? El azar es el origen, ¿no?, de esas coincidencias que tenemos a diario que a veces podemos no saber de dónde vienen y dónde ocurren, ¿no? Justamente como decían en la introducción, ¿no?, de que todos tengamos ciertas características en común o, no sé, nos guste algo. Eso es el azar para mí. Que tiemble el mismo día, 3 años distintos. Ajá, puede ser. Y que yo cumpla años ese día. Dios mío. ¿Y qué es la estocástica? ¿Qué es lo estocástico? Por aquí tengo anotado que viene del griego, que tiene que ver con que significaría algo así como hábil en conjeturar. Sí, el arte, ¿no? Sí, Hábil en algo así, conjeturar. que se usa para aludir a un sistema cuyo comportamiento intrínseco es no determinista. ¿Nos puedes Exacto. explicar esto? Usualmente decimos que tenemos un proceso estocástico, que es, a ti te interesa saber cuando tienes un fenómeno que va cambiando, que hay cierto azar, que es aleatorio, y entonces a ti te interesa estudiarlo, cómo va ocurriendo a lo largo del tiempo. Entonces, a mí me gusta estudiar procesos estocásticos que generalmente surgen de problemas en biología. O sea, tú sabes que tienes características en común en una población y entonces a mí me interesa saber cómo puedo describir eso. Entonces, eso se hace a través de un proceso estocástico. O simplemente decir un mercado financiero, a ti te interesa saber cómo va evolucionando tu capital a lo largo del tiempo. Entonces, por eso se llaman procesos estocásticos, ¿no? Digamos que es una sucesión de eventos que involucran azar y ocurren a lo largo del tiempo. Imagino. Pero eso ya no es azaroso.
Es decir, en cuanto lo modelas ya no es azaroso. Es decir, cuando ya sabes, por ejemplo, en biología que tú dices, cuando tienes las mutaciones, eso es azaroso. Sí. Y lo que te encargas de hacer es decir, es qué tan probable tienes o cuál es la probabilidad de observar eso. Justamente Pero eso ya es la genética. Justamente tratas de cuantificar esa incertidumbre o ese rasgo diferente que quieres observar. A ver, vayamos un paso atrás. La teoría de Darwin, muy simplificadamente, lo que dice es que mutamos, o sea, nuestros descendientes pueden tener un gen que nosotros no tenemos, y si ese gen se adapta de forma adecuada al ambiente, hace que procreemos más. Esto en los humanos no sé si funciona, pero en los animales hace que procreen más, y en consecuencia ese gen que apareció por azar se multiplique, ¿no? Sí. Y eso, ¿cómo lo estudias tú? Ajá, ¿cómo tratas de entender eso? Sí. Pues yo usualmente pienso que tengo poblaciones de individuos. A mí no me interesa de momento, o bueno, lo que he investigado hasta ahora simplemente son poblaciones, lo que quieras. ¿De humanos? Individuos, porque yo soy algo teórica, entonces mis modelos son individuos. Bueno, pero podríamos ser nosotros 5, por podríamos ejemplo. ser nosotros. O nosotros 8 si contamos a los invisibles. Exacto. Entonces, yo pienso que, digamos, tenemos una cierta población en el principio, entonces todos, de alguna manera, algunos se van a reproducir, otros no. Entonces, a ti te interesaría saber, digamos, cuántos individuos vas a tener en una generación N cuando N es grande, o si tu población se extingue. Entonces, jugar con eso es ir poniéndole cositas a tu modelo, ¿no? O sea, a lo mejor puedes pensar también que en tu modelo tienes diferentes tipos de individuos, y entonces en ese sentido dices tú, bueno, ¿cuántos tipos de individuos tengo en un cierto tiempo? Y entonces eso tiene que estar relacionado, motivado por lo que comentas de la genética, ¿no? Porque van apareciendo mutaciones, y entonces una manera, digamos, simple es pensar que hay diferentes tipos, y puedes pensar que van cambiando, y te inventas cómo poner esas mutaciones de acuerdo a ciertos procesos estocásticos que dices tú van apareciendo, ¿no? Y en tus estudios, ¿te ha servido de algo la teoría de juegos o no? Teoría de juegos, creo que es otra cosa diferente, ¿no? ¿Se espera en ese tipo de estudios sobre poblaciones? No, de momento no tengo conexión con teoría de juegos. Yo quería preguntar, me dio curiosidad cuando dices que estudias fenómenos de la biología, si nos pudieras dar como algún ejemplo de qué tipo de fenómenos biológicos se prestan a la investigación estadística que tú haces. Por ejemplo, ya mencioné de tener poblaciones y saber cuántos individuos tienes de cada tipo, ¿no? Entonces, ¿de cada tipo a qué te refieres? De cada Sí, tipo por ejemplo, podemos pensar tipo A o tipo B. O sea, los que son de un color y de otro color. Te digo que soy un poco teórica, ¿no? Entonces los tipo A y los tipo B. Okay. Por ejemplo, los tipos de sangre. Exacto. Okay. Es así. Los tipos de sangre. Gracias. Que tienes ahí, que tienes subgrupos además. Okay. Entonces eso es lo que ella estudia, ¿sí? El que primero que empezó a estudiar eso creo que fue Mendel, con los colores de las flores de los chícharos y todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, puedes pensar eso, ¿no? Que tienes diferentes tipos. Y entonces puedes ir poniendo otros supuestos que vayan haciendo tu modelo más realista. Por ejemplo, a lo mejor hay unos individuos que tienen más capacidad de reproducirse. Hay una cierta selección. Entonces, cambias la variable que tú consideras del número de hijos. Digamos que hay un cierto sesgo porque estos individuos dan más hijos. O sea, tú podrías saber qué alumnos del ITAM van a tener más hijos. Podría ser. Wow. Okay. O sea, tú vas incluyendo esos supuestos, ¿no? Okay. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que me encargo de hacer, ¿no? O sea, ver. Y hay dos tipos, perdón, Carlos. Hay dos tipos. O sea, por ejemplo, yo usualmente trabajo con dos tipos de modelos. Uno es que tú vas pensando tu población que va evolucionando hacia adelante en el tiempo, decimos nosotros, ¿no? Que es tal cual nosotros observamos. Estamos aquí y entonces algunos de nosotros nos reproducimos, otros no, y entonces a mí me interesa saber en el año, más adelante, cuántos vamos a hacer en total, considerando eso.
Pero también está el sentido inverso, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, algo que pasa que se llama genética de poblaciones es que tú tienes una población y entonces a ti te interesa saber hacia atrás, ¿no? O sea, cuáles son las relaciones ancestrales entre los individuos, porque usualmente lo que pasa es que tienes muestras de las poblaciones. Entonces, a ti lo que te interesa hacer es tratar de encontrar esas relaciones ancestrales. ¿Y qué tan, antes de cederle la palabra a Carlos, qué tan eficientes son estos estudios? Porque recuerdo a un alumno una vez que me trajo, me compartió que él se había hecho un estudio sobre su genética y le dijo, bueno, pues me dice que soy medio vikingo, medio no sé qué, y además me dijo que tengo una enfermedad y el pobre estaba así. Entonces, ¿qué tan fiables son? No lo sé. Ok. Eso sí no lo sé, o sea, al final de cuentas, o sea, yo puedo, o sea, en mi experiencia... Porque ahora por $1000 te puedes hacer uno, ¿no? Ajá, exacto. Mucho ¿no? menos. Exacto, pero ¿qué pasa, no? O sea, ¿te has hecho a veces uno? no me he hecho ninguno, pero... ¿Ustedes? Hay un modelo muy simple para hacer eso. Ah, mira, Margarita, sí. ¿Sí? ¿Y qué salió? A ver. ¿Sí les interesa? Sí. Ahora sí como Que eras catalana. 85% península ibérica, Qué algo raro. de Italia, algo de Sorpresa. Francia y ya. O sea, Pero ya que mediterránea. estamos en esto que no viene al caso, yo siempre he tenido gran afinidad por el judaísmo y por la gente judía y pensaba por mis apellidos que seguro mi familia era sefaradí. Entonces no me salió nada en la prueba genética y hasta me hice otra para ver si y en ninguna de las dos me salió Bueno, pero es que eso- tenía ancestros sefaradíes. Entonces fue una desilusión para mí. Pues es que eso también puede ser una cuestión cultural y no genética. Es decir, Puede ser. no es como distinguir entre un ibérico, Es una judío, cuestión- es Sí, una sefardí, cuestión pensé que a lo cultural. mejor estaba musulmán o mezclado, cristiano. Pero si hay igual manera no. de detectar, por ejemplo, o sea, si hay pruebas que detectan si eres judío askenazí o sefaradí, pero eso ya es otro tema, perdón. Pues sí, entonces, lo que conozco hasta ahora es un modelo muy básico, se llama coalescente de Kickman. ¿Cómo? Coalescente de Kickman. Entonces, ese se encarga de ver las relaciones ancestrales y los biólogos, la verdad, lo usan mucho y es bastante robusto el modelo en el sentido de que puedes cambiarle algunos supuestos y sigue funcionando bien. Y realmente, como matemáticos, a veces uno piensa en los modelos como que, ¿qué pasa si ahora pienso que en lugar de haber personas que se van juntando hacia atrás en el tiempo y nada más por pares, ¿qué tal si se juntan más? Y vas poniendo más Si se supuestos. juntan más, ¿qué o sea, crees? que Ah, no solo en pares, sino sí, sí. Ok. Si piensas en un árbol Poliamor. como que dos ramas, así, Ah. binarias las ramas, puedes pensar que a lo mejor se juntan 3. Y ir cambiando, que a lo mejor 3 se juntaron al mismo tiempo y cosas así. Entonces Guau. eso lo vas pensando como desde el punto de vista de la modelación matemática. ¿Por qué va pasando? ¿Por qué no va pasando? Y realmente para los biólogos el más simple es el que les ha funcionado. Carlos, Interesante. échale leña al fuego. No, yo creo que escogió una palabra dificilísima. Muy difícil la palabra que escogió y muy interesante. Y muy, muy interesante. Por ejemplo, el mismo Piaget se preguntaba ¿cuándo los niños entienden el azar? Y pues sus conclusiones son muy fuertes, ¿no? Es decir, antes de los 7 años no tienen ni idea de lo que es el azar, evidentemente. Y más o menos de los 7 a los 11 años hizo los siguientes experimentos, sencillitos, porque no entienden mucho más de eso, ¿sí? Ponía una bola blanca y 2 negras, y después ponía en una urna, y en otra ponía una bola blanca, del mismo número, ¿sí? Y 3 negras. Y les preguntaba a los niños, ¿dónde crees que sin ver puedes sacar una bola negra? Y claro, decían en donde había más bolas negras. Sin embargo, cuando les ponía 2 blancas y 4 negras en una, y 3 blancas y 6 negras en otro, ya no sabían. Es decir, no tienen el sentido de proporción que es fundamental en todo lo que hace Ayram, ¿no? Entonces, eso muestra que el entender lo que es el azar es dificilísimo, ¿sí? Yo, por ejemplo, te preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre algo azaroso y algo aleatorio? ¿Hay o no hay? Para mí es lo mismo. Para ti es lo mismo. Sí. De hecho, sí lo digo tal cual, o sea, algo es aleatorio si el azar está presente ahí. O sea, lo que hace algo
aleatorio, es porque tienes el azar presente. ¿Y la diferencia con estocástico? Estocástico yo lo uso para decir que tienes una sucesión de eventos azarosos. Pero entonces los sistemas dinámicos también son estocásticos a final de cuentas. Porque No lo que hacen es que te describen ciertas cosas que suceden en la evolución, ¿no? Con el tiempo. ¿Qué es un sistema dinámico? Sí, yo no soy experta en sistemas dinámicos. Donde usan ecuaciones diferenciales. Ajá, sí, esa no es mi área de expertise. Pero no se debe de relacionar. Yo creo que se relaciona si piensas en el límite de tu proceso estocástico. O sea, porque al final de cuentas se va a estar... Ya me perdieron. ¿Qué es un proceso dinámico? Magnífico. Bueno, dinos qué es un proceso estocástico rápido. Formalmente. Y luego no, que entendamos. Es sucesión. Y luego la otra cosa es que nos estás hablando de límites. Y efectivamente lo que es importante en lo que ustedes hacen es que el proceso lo empujan al límite, ¿no? Es decir, lo empujan lejos. Porque, y además no es individual, sino que es en grupo. Sí, porque... Y esas cosas me parece que son muy importantes que las entendamos. Sí, simplemente ¿qué se ve en el curso de procesos estocásticos? Voy a hacer anuncio, ¿no? De entrada, aprendes en probabilidad que si tienes tú un evento que tiene azar, lo vas a estudiar usando variables aleatorias, que simplemente es tal cual de que si tienes experimentos, no sé, lanzar dados, lanzar monedas, que son como que los básicos eventos donde hay azar, tú los puedes estudiar mediante una función que ves en matemáticas. Entonces, eso sería como que el primer ingrediente que ve un estudiante así común en sus cursos de probabilidad. Entonces, después dices, bueno, no solamente tengo un evento con azar o un lanzamiento de moneda, tengo varios, tengo una sucesión de esos eventos, entonces esa sucesión de eventos azarosos ya me forman mi proceso estocástico. Pero obviamente, si tú lo piensas, el evento más simple, que de hecho pues en los cursos se ve un poco con más detalle y formalismo, tú estás lanzando monedas, ganas, pierdes. A ti te interesa saber al final del día en el límite cuánto dinero vas a tener o dónde se estabiliza eso. Entonces, ¿cuál es o si ves que tienes más estados, ¿no? O sea, algo que tiene diferentes estados, no sé, o simplemente puedes pensar incluso el clima, ¿no? Lluvioso, ¿dónde se estabiliza? ¿Cuál es la estabilidad? O sea, en el límite que está pasando, ¿con qué probabilidad estoy en cada uno de esos estados? Entonces, eso es llevar al límite un proceso estocástico para decirte cómo se comporta. A ver, cuéntame. Si he hecho 5 volados y de esos 5 saco 5 águilas, ¿qué puedo decir del siguiente? 50%. ¿Cómo? 50%. No estoy... Sí, ¿verdad? A pesar de que es un proceso en donde al límite vas a tener que sale lo mismo, ¿no? Entonces, el siguiente volado no depende de los anteriores. Sí. Eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. La independencia, o sea, como que te ayuda a calcular las cosas más fácilmente, ¿no? O sea, como que si sabes que no dependes de lo que pasó antes, pues ya. Como en todos los episodios, vamos a aterrizar ahora un poquito y vamos a oír lo que Marina nos trae desde allí afuera. ¿Alguna casualidad que te haya tocado en tu vida que te haya sorprendido? Sí, recientemente estaba regresando de mi rancho, vine de Mérida a CMX y estaba saliendo así en la noche del aeropuerto y como que me daba pendientito y justo al mismo tiempo estaba saliendo mi mejor amiga de la prepa, entonces dije como, ¿qué onda? Estas casualidades y pues me dio ride ya a mi casa, pero no sé, es una cosa chiquita pero bonita. Hubo una vez que fui a un antro a ver a un DJ que había venido a un festival y no fue al antro. Entonces yo fui a viajar a Nueva York el día siguiente y salí allá a otro antro y el brother estaba ahí de que en el público al lado de mí vibrando. Sí, estuvo bueno, buena coincidencia. Cuando estaba en la secundaria, creo que fue, si no me recuerdo, o sea, secundaria, primer año de prepa más o menos, fui a... Bueno, había una fiesta en la cual era como de que o ibas o no eras nadie. Entonces yo estaba como, dale con mi mamá, con mis papás, de que fuera, o sea, de que me dejaran ir, iban a ir todos mis amigos, pues yo quería ir a la fiesta, ¿no?
Y pues mi mamá me dijo como, no, algo no me late. O sea, de que no y no vas y algo no me late. Y cuando me dijo como, pues es que no quiero que vayas porque no me late, dije, bueno, ok, no pasa nada, no voy. Y pues sí, al día siguiente me enteré que en la fiesta habían pasado de que un buen de cosas, entre ellas se había armado una balacera. Entonces pues ya entendí que pues hay cosas que cuando no te laten, pues mejor no ir, hay que hacerle caso al instinto. El sexto sentido de las mamás. Sí, A ver, es mi mejor amiga y hemos tenido varias como coincidencias. No sé por qué tuve un pil medio raro y dije, algo pasó. Y le escribí así como de, oye, ¿está todo bien? Y me dijo, estaba a punto de escribirte porque me pasó algo, ¿no? Y ya me platicó y ha pasado varias veces. O sea, como esa misma situación del estaba pensando en ti y te iba a marcar y que justo en eso le marcó. Bueno, pues una casualidad que tuve fue el haber conocido a mi novia. O sea, la conocí a inicios del semestre. O sea, teníamos amigos en común, a Marcelino tal vez lo conozcan, y a varios amigos. Estuvo muy raro. Fue una fiesta a la que yo no iba a ir. Era en el Estado de México. No sé exactamente el lugar. Llegué, me dieron un aventón. Yo literal estaba bailando, estaba en mi rollo y se acerca una chica, más bien me la presenta mi amigo Marcelino, dijo, mira, te presento a ella, es Natalia. Ya empecé a hablar con ella, cotorreamos, hablamos, hubo química, pero yo no la quise besar ni nada y le dijo, tal vez esto va a sonar muy a cliché, pero quiero que esto no acabe aquí, ¿no? Y la invité, le dije, pásame tu número y nos ponemos de acuerdo. Y ella, o sea, por otro lado, ella era una fiesta que ni siquiera iba a ir. Un día antes había ido a una fiesta, ese mismo día había estado como 5 horas de fiesta y ya no iba a ir, o sea, literalmente la forzó, se metió y bueno. Por eso siempre hay que ir a fiestas a pesar de que no quieras. A pesar de que estés cansado, vas a la fiesta, ¿ok? Y encuentras el amor, literal. Creo que me falta claridad conceptual entre el azar y la casualidad. O sea, ¿son sinónimos o son dos cosas diferentes? Gran pregunta. Para mí es consecuencia del azar, la casualidad. Ok. Ok. Muy buena respuesta. Y bueno, regresando alguna Perdón, vez... entonces el azar es un fenómeno, digamos, o una manera de funcionar de las cosas. ¿En qué categoría del lo que pasa en el mundo ponemos es una cualidad, una característica, un tipo de proceso? Una causa, quizás Sí. indeterminada e indeterminable. Sí, exacto. Yo lo vería así como la causa, el origen de esas circunstancias, esas casualidades que como que no tienes una explicación clara, ¿no? Y que justamente después quieres buscar la explicación, ¿no? Ajá. Y decir, oye, ¿a poco sí era como casualidad? Ajá. Una observación, Airam. Eso que dicen de las casualidades, por ejemplo, como empezaron el programa, diciendo que aquí hay cierto número de personas que son Aries. Esto lo comenzamos antes de fuera grabar. de cámara para los que yo nos pensé están que en la oyendo. cámara. Sí, que una vez nos dimos cuenta, estábamos grabando nosotros 4 con el invitado y estaba Emiliano en la cámara y no sé si Marina se dio cuenta de que todos éramos Aries menos ella, ¿no? Y Ustedes. dijimos, qué raro. Todos son Aries. Yo sé. Bueno, pero resulta que esas cosas se pueden medir y puede uno ver cuál es la probabilidad de que eso pase. Sí. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que el azar y que la casualidad es algo que no conocemos. Y Bueno, la gracia... Ahora les voy a pedir Y que la midan gracia yo es unas manejar bien casualidades. esas cosas, ¿no? Sí, como es el- decir, saber lo que es realmente azaroso y que no podemos explicar por el momento y lo que se puede explicar perfectamente Sí. bien. Que eso suena como el problema del cumpleaños, ¿no? O sea, Cuéntanoslo. ajá. A ver, sí, por cuéntanoslo. ejemplo, Hoy no. porque tú te preguntas, o sea, eso va más o menos justo con lo de los signos, porque al final de cuentas tienen cumpleaños dentro de un Parecidos, sí. cierto rango de tiempo, ¿no? Entonces, sí está probado que si tienes un conjunto de personas que tengan el mismo cumpleaños el mismo día, creo que lo dije redundante, pero bueno. No, ¿Pero a quién le el pasaba mismo eso? cumpleaños nada más. El mismo cumpleaños. La ¿Cuántas misma personas? fecha de cumpleaños. Ajá, la sí. misma fecha de cumpleaños. ¿Cuántas personas necesitas? Con 23 personas tienes una probabilidad mayor de un medio, que es casi como que lanzar una moneda, de que
va a haber seguramente 2 personas que cumplen años el mismo día. Bueno, yo tengo aquí un dato muy relevante de Kepler, que, como saben, pues fue el que sugirió que los planetas giraban alrededor del Sol con una órbita elíptica y no con una combinación de círculos, que era lo que hasta entonces se había dicho, ¿no? Porque se pensaba que el movimiento circular era el perfecto y entonces para explicar la elipsis, ¿no? La elíptica, lo que se usaban eran combinaciones de círculos, que Tycho Brahe creo que es muy famoso en eso. Bueno, pues Kepler, matemático, astrónomo, decía, hablando del carácter, que Margarita nos platicó hace unos programas, que es esta impresión que las estrellas, según Kepler, ponen en nuestra alma, decía, hay una cosa maravillosa al respecto, y es que la impresión de ese carácter a menudo tiene una correspondencia con la de otros familiares. Y ahora cito literalmente. Cuando una madre está a punto de dar a luz, la naturaleza selecciona para el nacimiento un día y una hora que corresponde, a causa de los cielos, a la natividad del hermano de la madre o del padre. Traducido significa que si yo tengo un hijo, es muy probable que nazca el día del cumpleaños de mi hermano o de mi hermana. Yo no tengo hijos, pero tengo 3 sobrinos y efectivamente una de ellas cumple años el mismo día que uno de mis hermanos, como Kepler dijo hace unos cuantos siglos. Bueno, continúen, por favor. Pues sí, habría que estudiar la probabilidad de que eso ocurra. Sí. Yo traje unas probabilidades un poco inútiles y morbosas. Pero también teníamos una pregunta bueno, para sí, ella. antes de que sigamos, ¿alguna casualidad de tu vida interesante? O bueno, de cualquiera. Que no tenga que ver con fiesta. Puede haber sí. tu fiesta. Casualidad. Yo traigo otra. Por ejemplo, una casualidad. A mí cuando yo vivía en Francia, estudiaba en Francia, mucha gente me decía, ¡ay, qué barbaridad! Yo tengo un amigo que vive en México. Y yo inmediatamente decía, tengo un amigo que vive en México, por favor. Millones. Es fulano tal. ¿Qué? Y sí lo conocía. Entonces se pone uno a investigar. Es que y el lo mundo que es un pasa es que pañuelo. no es tan raro ese tipo de cosas, es decir, no es tan casualidad. Es decir, sí se puede demostrar que hay una probabilidad bastante grande. Porque el mundo en el que yo vivía en Francia es pequeñito y el mundo en el que vivo aquí también es de pequeñito. científicos. Y son Sí, gentes más ya. o menos de los mismos niveles. Y además, y eso está súper probado, es que si lo digo mal me corriges por favor, Airam, ¿sí? Pero me parece que con 4 personas tú puedes llegar a conocer a cualquier persona Eso esa se sí no me dice, la ¿no? en el mundo. Bueno, me dicen 7 por ahí, el productor me dice 7. Pablo sabe Yo estas no dice sé. que cosas. 6, Yo pero no me no la sé. importa. Es un número finito de personas rápido, ¿sí? Es decir, Ok. y son muy poquitas, ¿no? Ajá. Es decir, si tú quieres contactar Con el Papa, con Obama, con- a Cristiano Ronaldo, ¿te parece? Sale. Sale. Va. Con 6 personas, más o menos, lo puedes contactar. Entonces, cuando te dicen, es que conocerás a fulano, bueno, tú sabes que con 6 personas lo vas a conocer, pero entonces sí hay mucho chance de que lo conozcas. Pero no con cualesquiera 6, ¿no? Sí, depende. no. Depende Sí, de sí, sí. A lo No, mejor empiezas sí, hablando sí. con el director de Ya. fútbol del ITAM, que conoce al presidente de la Liga Mexicana de Fútbol, Que conoce al de no sé quién y que conoce a Ronaldo. ¿Y tú, Margarita, alguna casualidad Uf, que nos quieras compartir? tengo tantas que mis hijos dicen que voy a escribir un libro que se llama No me lo van a creer. Yo lo voy a leer. Pero una, me pasa cada rato, pero una que siempre recuerdo es hace muchos años, mis hijos iban al kinder, me levanté una mañana pensando, ay, hace mucho que no hablo con mi amiga Emily. Regresando de trabajar le voy a hablar. Y al mediodía fui a recoger a mis hijos de la escuela y me dice mi hija, que era chiquita, mamá, ¿qué es la hepatitis? Y le digo, la hepatitis es una infección del hígado, mi amor. Bueno, y llego a la casa y me dicen, señora, le habló a Emily. Y le hablo a Emily y le dije, Emily, te iba a hablar, ¿cómo estás? Fatal, tengo hepatitis. Marina, ¿tú alguna? Yo, esto me divierte muchísimo, me sentí campeona del mundo. Alguna vez estaba con mis amigos de la prepa, estábamos cotorreando en casa de mi mejor amigo y no sé cómo llegamos a eso, pero alguien dijo, ¿de qué color creen que va a ser el primer coche que veamos cuando salgamos? Y dije, no, pues rojo, blanco, no sé qué, porque hay más
son más Sí. frecuentes. Y yo, genuinamente por joder, dije, morado. No. Morado. Y ya nos vamos saliendo todos en bolita, iban adelante de mí, ya estaban afuera y de repente empiezo a escuchar gritos como, no, no puede ser, no sé qué. Y me gritan, Marina, el coche era morado. Wow. Y eso me divirtió mucho. Aira, Mi casualidad. estudia las casualidades. Yo tengo dos ¿Sabes? aquí, a punto de decir. Quizás me recordaste una, Carlos. O sea, yo tuve un ayudante en la maestría, lo conocí en Guanajuato. Entonces, después cuando me mudé a Frankfurt, se me ocurrió, dije yo, bueno, como él es alemán, dije, seguramente me puede ayudar o dar un tip para encontrar lugar donde vivo. Entonces, pues vivía justo en Frankfurt. Entonces a mí se me hizo como casualidad, ¿no? O sea, lo había conocido como, no sé, fácil 10 años antes y me mudaba, tenía sin verlo muchísimo tiempo y al mismo lugar. Entonces, no sé. Ha sido la casualidad más bonita que he tenido, creo, una de las más bonitas, fue que tengo dos sobrinitas que se llevan 1 mes y medio de diferencia. De distinta mamá, Y en- espero. Sí. Y de distintos hermanos también. Aclaración. Perdón. Pues eso, tengo dos. Margarita. ¿Quién iba a decir Margarita? Pues vale. Tengo dos sobrinitas de 2 hermanos diferentes que se llevan 1 mes y medio de diferencia. Y los hermanos se informaron que iban a ser papás el mismo día, ¿no? De Guau. casualidad. Pero lo más chistoso es que me convocaron a mí, uno de ellos, por Zoom, para que yo asistiera al momento divertido. Y pues ahí estuve. Y cuando salí del ITAM, paré en Perisur un momentito, ahí en el súper, a hacer unas cosas. Y cuando salgo me encuentro 2 arcoíris enormes. Y Ay, dije, qué bonito. "Guau". Dije, Qué bonito. impresionante. Pero bueno, la que les quería compartir, esta se me ocurrió ahorita, era otra que me suena más casi a problema matemático. Imaginemos la familia Martínez. Antonio y Pilar tienen 18 nietos. ¿Sí? Muy bien. Solo uno de esos nietos se llama Antonio, como el abuelo. Y solo una de ellas se llama Pilar, como la abuela. ¿Sí? Bueno, ¿qué probabilidad habría de que el abuelo Antonio falleciera el día del cumpleaños de su nieto Toño y de que además la abuela Pilar falleciera Ay, no. el día del cumpleaños de su nieta Pilar? Ay, no. Porque esa es la historia de mi De que familia. se puede calcular, ¿Verdad? se puede calcular. Ayer se lo volví a preguntar a mi tío porque digo, a ver, no quiero equivocarme. Digo, ¿cómo eso se puede calcular, Carlos? Claro que se puede calcular. Todo se puede Airam, calcular. ¿Cómo no se va a poder calcular? Es obvio, ¿no? Sí. Claro que se puede calcular. Dame tiempo y te lo hago. Bueno, me voy a cambiar al departamento de estadística entonces. ¿Eh? Oye, Bueno. ¿cuál es la diferencia entre la probabilidad y la estadística? Que voy a repetir, uno me hace llorar y el otro no. ¿En cuál te hace llorar? La estadística, no, la estadística. ¿Cómo Y crees? la probabilidad, ¿no? La recuerdo con más amor. La probabilidad es teórica. Sí, la probabilidad es, yo lo diría, la estadística se fundamenta en la probabilidad. O sea, necesitas como tener buenas bases de probabilidad para entender estadística, porque estadística es, digamos, el manejar los datos y tratar de predecir o encontrar un comportamiento en base a las observaciones que tienes. Y la probabilidad, o sea, ¿qué herramientas vas a usar para eso? Son las en probabilidad. Como en todos los programas, Margarita pacientemente ha esperado su turno y ha llegado. Pues esta palabra del azar no se me hizo tan fácil al pensar en la perspectiva de la psicología. Yo creo que hay como 2 ámbitos en los que es muy relevante. El primero, que creo que ahí no es controversial, tiene que ver con la metodología de investigación, no solo en la psicología, sino en muchas disciplinas. Muchas veces a los sujetos se les asigna azarosamente a una de 2 o más condiciones experimentales, ¿no? Por ejemplo, si se quiere hacer una comparación de cómo funcionan 2 modelos terapéuticos, tomas una muestra de 200 personas con depresión y al azar las vas asignando a un grupo que es terapia cognitivo-conductual y otro grupo que es terapia psicología positiva, y al final ves si alguna de las terapias funciona más que la otra. Y es importante esto de asignarlas al azar porque
quiere decir que no tienen similitudes de origen que puedan explicar los resultados, ¿no? Y de hecho, se supone que así como que el estándar de oro de una buena investigación en psicología es lo que se llaman ensayos controlados al azar, ¿no? O sea, que azarosamente colocas a los sujetos. También, y en esto ustedes saben mucho más que yo, de cierta manera, al interpretar los resultados de una investigación, estamos viendo si lo que se observó es superior a lo que se esperaría si ese fenómeno se diera azarosamente, ¿no? Que si una medicina quita un síntoma, sucede con más frecuencia que si no haces nada y de todas maneras algunas personas se quedan sin síntomas. Entonces, esa es una parte, la importancia del azar en la investigación. Y otra en la vida cotidiana, que se me hace que eso es más sujeto a debate. Hay una frase que me encanta que dice que en psicología lo mejor que uno puede hacer es escoger bien a sus papás, ¿no? Porque muchas de las características de las personas dependen de la suerte en la lotería genética, ¿no? Si tienes tu nivel de inteligencia, si tienes propensión a la ansiedad o no. No es lo único, todo es maleable, pero sí hay muchos factores genéticos. Y por lo que digo que es controversial es que hay mucha gente que dice que las coincidencias no existen, que nada es azaroso. Y otras personas dirían que pues claro que sí, o sea, ¿por qué llegó ese espermatozoide con esos genes en vez de otro? Uh-huh. Y, por ejemplo, pienso en enfermedades para las que hacen falta, por ejemplo, 2 genes recesivos. Entonces, en una familia tal vez hay 3 hermanos y uno de ellos tiene la mala suerte que tiene una enfermedad, que sus papás tenían genes recesivos y otros 2 no tienen esa enfermedad. Entonces, y creo que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo conceptualizar el azar, que tendemos a crear significado no solo a todas nuestras vivencias. Entonces es muy difícil integrar o ver como una explicación lo azaroso. Yo quiero hacerte una observación. Lo único que no se escoge en esta vida es los papás. Pues por eso. Eso es lo único, ¿sí? Y la otra cosa que esa también te quisiera preguntar a ti después de lo que habló Margarita, está hablando de muestreo finalmente, ¿no? Y todo eso es una teoría muy clara y muy bien armada en estadística. Suena a prueba de hipótesis. Cuéntanos qué es. Cuéntanos más o menos qué es. Sí, porque tienes que rechazar una hipótesis que tú estás dando, ¿no? Y tratar de hacer evidencia de cuál es la que se cumple y cuál es la que no se cumple. Claro. Eso es lo que tendrías que hacer. De hecho, ahora que estabas diciendo la importancia del azar en los experimentos científicos, a veces también en los descubrimientos científicos, el concepto de serendipia, del que no hemos hablado y que sin embargo ha marcado la historia de la humanidad y de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, pues el descubrimiento pues de los rayos X o, exactamente, por ejemplo, aquí o la radioactividad. Este libro lo escribió el hermano de Carlos, Pedro, ¿no? Y por ejemplo ahí se habla de eso, o el LSD, o ¿El LSD cómo se descubrió? No de casualidad, eso. Albert Hoffman también estaba ahí probando, no recuerdo bien qué, y de hecho se supone que empezó a sentir unos efectos extraños y entonces se dio cuenta de que famoso viaje la penicilina, bueno, sí, todo eso, pero etcétera, la gente dice que es el azar. El Viagra también. Pero para mí no es el azar. Es decir, la suerte se busca. Porque, por ejemplo, vas a decir tú, como dicen algunos entrenadores de fútbol, ¿no? Por ejemplo, cuando Pasteur hizo sus experimentos, llegó y de repente se dio cuenta que había pasado algo. Ajá. Pero él estaba listo y preparado para entender esto. Claro. Entonces eso ya no es azar. Pasó y él lo pudo explicar. Como en el fútbol, la suerte se busca. Yo pensé luego en los exámenes, ¿no? O sea, no es ¿Que azar. repruebas por mala suerte? No es azar. Ahí sí que no hay suerte, estudio. ¿no? Yo la suerte creo muy poquito en ella. Y la suerte cree muy poco en ti, Carlos. ¿Tú crees? O coincidencia, ahora me acordé de coincidencia, ¿no? Cuando vas y ya tienes más o menos pensado el examen y que vas a poner. Y van y te preguntan el ejercicio. ¿Sobre eso? ¿Qué haces? Pues te lo explico, ¿no? O sea, no le voy a decir no porque se lo voy a poner en el examen, ¿no? Exacto. Te leyeron el pensamiento. Exacto, ¿no? Una casualidad. ¿Y siempre lo hacen bien o no? El que les explicaste que viene en el examen. Ajá, puede ser que no lo hagan bien. Ah. Exacto.
Bueno, ahora sí les voy a echar mis datos inútiles que me traje a buscar y son de un tema muy bonito, que es la muerte. Ay, Para que luego puedas hablar de ¿cuál es la tanatología. probabilidad de que nos vayamos a morir todos algún día? En este que nos vayamos Bueno, a morir que todos no- algún yo día, creo que 100%. Bueno, Bueno, no sé. quién A mí sabe. me gusta decir que yo soy inmortal hasta que se demuestre lo contrario. Claro, porque has visto solamente un número finito de personas que se han muerto. Solo un poquito. Un número pequeñito de personas has visto que se han muerto. En ¿Por realidad qué no he te va a visto a pasar a ninguna ti lo mismo persona que que ese se- número pequeñito? Ahí está. Tienes toda la razón, Marina. Eres Siempre. inmortal, igual que yo. Siempre. Hasta que se demuestre lo contrario. La verdad, me puse a buscar de que algunas muertes inútiles, en el famoso temor que le tenemos a los tiburones, mueren 6 personas al año, que son aproximadamente 300 millones sobre 1 en probabilidad. Al revés, 1 sobre 300 millones. Disculpen, 1 sobre 300, sí, no estaría, sí. Lo mismo morirte en una montaña rusa en Gran Bretaña. Son 1 sobre 250 millones muertes porque te caiga un coco en la cabeza, porque resulta que después de los 24 metros una caída agarra suficiente velocidad como para poder matarte. Wow. Son 1 sobre 10 millones morir por un rayo. Ah. Ese es bien alto. Tienes más chance de ganarte la lotería que morir así. En México creo que es el país del mundo donde más personas reciben rayos y sobreviven al rayo. Y todo eso, Tlaloc, en torno gracias. a todo eso, hay una cultura que es la de los graniceros, los que piden las lluvias y que son los que han sido seleccionados por el dios del rayo para ello. Las faltas de Ah. lista. Oh, Sí, qué qué bonito. bonito. Eso está muy chulo. También es 1 sobre 4.004.000 de zurdos que mueren utilizando productos para diestros, Ay, donde el más pobres. peligroso es la sierra eléctrica. ¡Ay, qué horror! Y mucho más alto es la probabilidad de morir cayéndote de una escalera, que es 1 sobre 2.300.000. Y aquí ya no tengo las probabilidades exactas, pero en Estados Unidos, no sé si es en Estados Unidos o en el mundo en general, 20 personas mueren al año por descorchar champaña. No. Sí, celebrando y Pues que descorchen cava. Es que no Es que saben, no saben Cataluña- descorchar. no saben cómo hacerla. Y también 2 personas mueren al año en Estados Unidos porque se les caiga una máquina expendidora encima. Y Ay, se qué me hizo mala muy suerte. interesante Wow. eso. Y ya eran mis datos inútiles morbosos con probabilidades. Son probabilidades, pero fíjate que en general son cosas que es una probabilidad, pero no dice que a ti te vaya a pasar. ¿Sí? Es decir, es en poblaciones en general. Yo me quedé con Que una... eso es muy importante. Yo me quedé con una pregunta oyéndolos por un comentario que hizo Carlos que decía que yo no creo en la suerte, ¿no? Un poco, ¿no? Decías eso. Pero entonces no crees en el azar, es decir, en esa causa incontrolable que luego algunos matemáticos o estadísticos tratan de comprender. Te voy a leer una frasecita que tenía aquí. ¿Sí? El azar domina nuestra vida cotidiana, sin lugar a dudas. Y cómo afrontarlo se basa en nuestra capacidad de medirlo. Es muy bien. Maquiavelo decía... ¿Qué tal? Cuando le preguntaban a Maquiavelo si creía en el destino, él decía, sí, entonces pues ¿para qué la ciencia política? Y él decía, bueno, yo creo que el destino es como el cauce de un río. Entonces, si tú construyes justo ahí al ladito, seguramente que si llueve mucho, tu casa se la va a llevar el río. Entonces, es incontrolable el río, pero bueno, tú puedes lidiar un poquito Ahí con está él, lo ¿no? que te estoy diciendo. Qué maquiavélico, Carlos. Depende ¿no? cómo medirlo. Sí, Depende cómo medirlo. Por eso medirlo. te digo que muchas veces la gente dice que es suerte, que es no sé qué, pero no. No, porque se puede medir. ¿Cómo eso? Qué mala suerte, me cayó un rayo. Claro, pero está cuantificado. ¿Y cómo llegaste a interesarte tanto por este tema tan difícil? Inició con un rayo. No. Estudié matemáticas, pero me interesó hacer algo aplicado. O sea, como no quedar, o sea, tratar de encontrar algo que pueda explicar. Entonces, creo que cuando llevé el curso de procesos estocásticos me gustó mucho porque involucra, necesitas como saber un poco, hay matrices. Creo que en principio quería estudiar algo que tuviera que ver con álgebra lineal. Me gustaba mucho ese curso.
Entonces, Ahí sí hay muchísimas cosas aplicadas. sí, pero creo que a mí el que me llamó la atención fue procesos estocásticos. Se me hizo que podía modelar cosas o tratar de hacer algo aplicado. Entonces, después, perdón que te interrumpa, después, cuando estaba en la maestría no sabía bien qué. Ya había elegido como el área de probabilidad. Incluso estaba un poco indecisa si irme un poco a estadística. Pero me acuerdo que en un proyecto de una materia me dejaron hacer así como algo que tiene que ver con genética, con lo que es con mente. Entonces, a mí me encantó porque pues puedes hacer una presentación, poner dibujos, también está conectado con cosas de gráficas. Entonces, creo que fue por eso, ¿no? O sea, como que vi que había muchas conexiones con cosas que me gustaban. Y supongo que las aplicaciones son muchas, ¿no? En la Sí. medicina o... Sí, yo ¿Cuáles son las honestamente, principales? honestamente yo estoy curiosa y sí quisiera dirigir mi investigación a cosas como más aplicadas, ¿no? O sea, como que ir con un biólogo y decir, a ver, qué datos tienes o qué es lo que realmente te puede interesar a ti y tratar de resolver esos problemas. Sí, me gustaría y he estado tratando de moverme en esa dirección, porque todas las cosas que he hecho ahora son modelos, pues que matemáticamente son bonitos, pero pues me he quedado ahí, ¿no? Entonces, en las aplicaciones ahí estoy moviéndome más, ¿no? Pero eso es lo más difícil, ¿no, Airam? Hacer las cuestiones teóricas. Sí, sin duda. Las cuestiones prácticas tienes siempre la parte de los datos para corroborar y para ver si funcionan las cosas. En cambio, lo teórico o lo demuestras O no hay paper. o no hay paper, exactamente. Y ya sabes lo que significa no paper, ¿no? No No publish, paper, no. publicar o perecer, ¿no? ¿Puedo Exactamente. comentar algo? Me recordó esto que acaban de decir, una frase que me encanta de un psicólogo que se llamaba Kurt Lewin, que decía que no hay nada tan práctico como una buena teoría. Está bueno. Sí, pero yo creo que también eso es como que probarlo. A lo mejor puede ser, dices tú, inmediato, pero si no lo conoces o si no ves esa inmediatez, pues como que no estás completamente satisfecho. Yo ahora me quedé con lo que dijo Margarita, que no hay nada tan práctico como una teoría. La palabra teoría viene del griego, del verbo que significa ver. O sea, es una forma de ver la realidad. Qué Pero de esto bonito. seguro que hablaremos en próximos programas cuando hablemos de cosmovisión, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna última pregunta que le quieran hacer a la amable Airam, que hoy ha estado aquí lidiando con nuestras azarosas preguntas? Podríamos haber venido sin guión, ¿eh? Porque Bueno, si no es abusar de ti, de ustedes, me gustaría que nos contaran un poquito para el público en general, para nuestros estudiantes, ¿por qué es tan importante entender la probabilidad y la estadística? Bueno, hay gente que dice, ¿yo para qué quiero aprender eso? Y como que en la vida diaria, yo pienso que, por ejemplo, una de mis grandes Porque lagunas, todos así. aunque estudié la carrera y el posgrado, siento en retrospectiva cómo me gustaría saber más de estadística, ¿no? te puedes Sí. Así, asociar porque con todas- Airam. ajá. Y Bueno, ya está, pero te sí. puedes asociar con Airam y resuelto. Sí, los alumnos, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que llevar cálculo de probabilidades 1, estadística y todas estas, no? Finalmente, o sea, yo veo en los Mala actuarios, suerte. ¿no? Mala suerte, ¿no? Pues necesitarán calcular lo de los seguros, o sea, todos tus datos no útiles que le llamaste, creo, suenan como por seguros, ¿no? Eso me sonó a mí a un seguro, ¿no? Si quieres comprarte un seguro de vida, pues dependerá de qué tipo de vida llevas, ¿no? Ujú, Entonces claro. necesitarás como que calcular ciertas primas y entonces todo eso tiene que ver con probabilidad, ¿no? O sea, como que dar una prima para algo, para un seguro, eso es, los actuarios se dedican por eso y necesitan probabilidad para eso. Y no sé, o sea, aunque llevan materias, no sé, ciencia política y demás que llevan estadística, pues querrán saber las cuestiones, no sé, me suena a elecciones, demás, ¿no? Entonces, como que siempre está presente una cuestión estadística en el día a día, ¿no? Entonces, siempre como es necesario fundamentar esas observaciones que tú tienes, esos datos con estadística, ¿no? En RI nos han hecho énfasis varias veces que en las ciencias sociales, no sé si se les puede decir ciencias, pero Sí. los sociales,
que la única herramienta dura que tenemos es la estadística. Es lo único que puedes utilizar en muchos casos para respaldar fuertemente tus Sí, datos hallazgos. y no Ujú. decir nada más como, pues porque se observó. Y luego llegan los profes de lengua y dicen, no, tu fortaleza es la intuición, ¿no? Y ya se está No, pegando, ¿no? No, yo creo que es algo que está intrínseco en la humanidad. Es decir, la humanidad necesita medir las cosas. Sin duda. Entonces, por eso es importantísima la probabilidad y la estadística, ¿sí? Porque estamos midiendo cosas que creemos que no se pueden medir, Sí, como es el azar. Entonces, me parece que es fantástico y que esa es la gran fuerza de entender exactamente la probabilidad. Es decir, ¿quién hubiera pensado que para las ciencias sociales, para la psicología, para la medicina, fuese fundamental? Las matemáticas en general lo voy a poner, sí, porque no quiero hablar nada más de sí, áreas. porque necesitas matemáticas para hacer probabilidad. Claro, no quiero hablar de áreas tan pequeñitas como la probabilidad y la estadística, sino que en general, Bueno. hoy no lo había dicho, sí, pero me parece que es la necesidad de tener cifras objetivas para poder tomar decisiones objetivas. La Justo, ciencia justo. experimental se basa en esto, ¿no? Ujú. Sí, como... Bueno, pues con esta reflexión creo que es el momento de despedirnos. A medio camino entre Troya y la futura Roma, entre su vieja patria saqueada e incendiada y su prometido nuevo hogar, Eneas y sus compañeros atraviesan un sinfín de penalidades, muertes, hambre, batallas. Sin embargo, no cejan en su empeño por cumplir la misión que han recibido desde lo alto, porque ven y creen en las señales que el destino les manda. El vuelo certero de un águila, un sueño preclaro, los susurros de la pitonisa, un trueno. Tras el incendio de sus naves, el adivino Nautes le dice al héroe desolado: Hijo de diosa, sigamos donde el hado nos guíe, adelante o atrás. Debemos superar cualquier fortuna sabiendo soportarla. Ojalá nuestra conversación de hoy con nuestra invitada especial, Airán Blancas, muchas gracias, Gracias a ustedes. y nuestros amigos de siempre, nos sirva para recordar que en la vida hay que saber jugar con las cartas que azarosamente nos van tocando. Confiemos en la buena estrella y en que esta hará que nos reencontremos en una nueva temporada de Una Palabra, la quinta. No olviden suscribirse. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE. El Centro ITAM de Estudios del Bienestar. El Departamento Académico de Matemáticas. Y la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. Y por supuesto de nuestros amigos invisibles, Pablo, Emiliano, Miguel y Camila. Una semana. Una palabra.